Bueno, esperemos que no se arruine la noticia del año con lo que está haciendo el gobierno de Javier Milei, que por un lado, como bien venimos señalando, el equipo jurídico, el equipo de los abogados del Estado ha hecho un laburo extraordinario, el equipo argentino y el estudio de abogados en Estados Unidos, y han sostenido la posición argentina de siempre, que es que la Argentina estuvo bien al reestatizar YPF, que lo hizo bajo el derecho argentino, bajo las leyes argentinas, y que no había nada que cuestionar, y menos por un fondo buitre que opera en el exterior y que trabaja de esto. Si ustedes entran a la página de Burford, el tipo dice, nosotros somos especialistas en financiarizar juicios. ¿De qué vive Burford? De la expectativa que generan los juicios que compra y que puede llegar a ganar. Y el caso YPF era casi la mitad de todo lo que tenía. Era un juicio muy importante para ellos y lo perdieron. Pero el otro capítulo de todo esto es todo lo que hizo y sigue haciendo el gobierno de Milei para los buitres. Porque recién lo entrevistamos a Rodolfo Barra, que fue jefe de los abogados del Estado, y dijo, no, bueno, no tenía ninguna injerencia lo que dice el presidente en un juicio. Miren, eso es falso. Eso es falso. Se lo dije recién, así que lo puedo repetir. Él será muy hábil declarante, pero en el expediente figuran las declaraciones de Milei cuando decía, tienen razón los buitres. En las presentaciones del Fondo Buitre Burford a sus accionistas, figuran las declaraciones del presidente Milei cuando dice, tenemos razón. Eso hacía mucha mella en la estrategia jurídica. Y aún así, finalmente, una Cámara de Apelaciones de Nueva York dijo, la Argentina tenía razón, esto siempre fue legal. Y la otra cosa que ahora vuelve a entorpecer es que el gobierno no solo dice y repite, la expropiación fue ilegal, teníamos voluntad de pagar, sino que encima dice públicamente, nos salvó nuestro amigo Trump. Cosa que tampoco es cierta, porque el gobierno de Estados Unidos se metió al inicio, cuando la jueza Presca quería quedarse con las acciones de YPF como parte de pago, cosa que no iba a suceder, porque además eso lo tiene que decidir también el Congreso argentino, pero el gobierno de Trump no se metió a apoyar a la Argentina en su apelación sobre la cuestión de fondo, que eran los 16.000 millones de dólares. Y a Trump no le está yendo bien, no tiene una buena relación con el Poder Judicial de Estados Unidos como para influir en esto. No pasó eso. Ahora, si salen los funcionarios argentinos a decir, este fallo es gracias a que Milei es un arrastrado amigo de Trump, entonces Trump le hizo un favor, bueno, va a ir el fondo buitre y va a decir, bueno, che, no, si el fallo no es legal entonces, es un favor del presidente. Vamos a revisarlo. Y van a ir con ese argumento. Y no es que estoy avivando giles, los fondos buitres están, créanme que están afiladísimos, y gastan mucha plata en abogados como para que necesiten que desde acá los avivemos. Ya saben esto. Cada vez que el gobierno argentino dice algo que lo favorece, lo agarran, lo guardan y lo presentan. Por eso el león, Milei, trabaja para los buitres. Y trabaja para los buitres en muchas áreas. En muchas áreas. Y esta relación con Trump, y como todos los días quiero hacer, antes de meterme en el eje central nuestro, que es YPF, hablar un poco de la guerra, porque llevamos un mes de guerra en el mundo. Llevamos un mes de guerra en el mundo. Y el único presidente del planeta que apoya esa guerra es el nuestro. Cosa insólita. Entiendo que ya en el Congreso se está trabajando en lo que venimos planteando hace rato acá, que es que el Congreso diga taxativamente, como dice la Constitución, que no estamos en guerra. Entiendo que hay ya varios diputados que están tratando de movilizar eso y buenísimo. ¿Tenés info vos? Se desinfló un poco, lamento decirte. Pero, carajo, bueno, hasta ayer a la tarde tenía esa info, me lo acaba de desinflar María. Pero bueno, entiendo que por lo menos hay alguien intentándolo. Sí, había. Intentándolo. Mientras Donald Trump sigue en guerra, y ayer subió este video que le pasa lo mismo que a Milei. Tiene tanto archivo Trump que no puede. Pero tiene archivo diciendo A, y tiene archivo diciendo B, y tiene archivo diciendo Z. O sea, tiene archivo de todo, porque es contradictorio permanentemente. Bueno, ayer él se puso a buscar en su archivo qué decía él que había que hacer en Medio Oriente. Mirá.
Dice, estoy postulándome para la presidencia y estoy cansado de ver a nuestro gran país siendo despedazado. ¿Por qué no podemos ir y tomar un poco de su petróleo? Otra entrevista. ¿Cómo lo harías? ¿Enviarías a los marines? ¿Te arriesgarías una guerra? Déjalos conservar Irán, nosotros tomamos el petróleo, dice Trump en una vieja entrevista. ¿Qué quiere decir tomamos el petróleo? Dice, ¿cómo entramos? Disculpe, habrá una guerra y comenzará en Medio Oriente, decía Donald Trump. Esto lo subió él, ¿eh? La periodista le pregunta, ¿qué pasa si lo hace la Unión Soviética? Y Trump dice, no creo que lo hagan. La próxima vez que Irán ataque a este país, vayan y tomen sus grandes instalaciones de petróleo. Me refiero a tomarlas y retenerlas. Esto lo subió, repito, Trump, como para decir, yo siempre dije esto. Lo cual es muy interesante, porque si siempre dijo que el tema con Irán era ir a buscar su petróleo, el problema no era que eran terroristas. La excusa de esta guerra es, Irán es un régimen terrorista, no puede tener una bomba atómica, por ende tenemos que bombardearlos, que no la puedan tener, que no la puedan desarrollar. Al final no era eso, al final era el petróleo. Mira vos. Mira vos. Ayer habló también Marco Rubio, que es el secretario de Estado norteamericano, y volvió a decir que sus objetivos eran militares. Mirá. Dice, esta operación tiene una serie de objetivos muy específicos que el presidente expuso desde el primer día. Se los repetiré, porque ahora muchos dicen que no sabemos cuáles son los objetivos claros. Acá están y deberían anotarlos, dice Trump. La destrucción de su fuerza aérea, la destrucción de su marina, la disminución de sus capacidades de lanzamiento de misiles, la destrucción de sus fábricas para que no puedan hacer misiles y drones para amenazarnos en el futuro. Todo esto para que no puedan esconderse y adquirir un arma nuclear. Ese es nuestro objetivo desde el principio, todavía sigue siéndolo. Ahora, ¿no le avisaron que Trump subió un video diciendo que el objetivo es el petróleo? O sea, este es el número 2 del gobierno, el secretario de Estado. Y el tipo dice, no, es solo un objetivo militar. Y Trump sube un video y dice, nuestro objetivo es el petróleo. Es realmente insólito. Como también es insólito que el estrecho de Hormuz funcionaba por fuera del control de Irán hasta esta guerra, e Irán empezó a poner límites por esta guerra y a cobrar por esta guerra y a cobrar en yuanes, lo cual rompe además la lógica del patrón dólar de Estados Unidos porque Irán está cobrando con la moneda de China. Esto es una de las cosas realmente importantes en este momento. Trump volvió a tuitear ayer, poner la número 7, que están en conversaciones con el régimen iraní. ¿Sí? Mantiene conversaciones serias con un nuevo régimen, un régimen nuevo y más razonable para poner fin a nuestras operaciones militares en Irán. Se han logrado grandes avances, etcétera. Y de Irán le volvieron a contestar, che, no estamos hablando nada. Irán le volvió a decir, no estamos hablando nada. Poné la siguiente. ¿Sí? Este es el canciller iraní. Y dice, no hemos tenido ninguna negociación con Estados Unidos en estos 31 días. O sea, es realmente un desquicie esto, ¿eh? Es realmente un desquicie. Por eso es insólito que el presidente argentino apoye esto. Que dijera, ¿se acuerdan? Porque todo va pasando, pero Milei dijo, esto a nosotros no nos afecta. Pero nosotros somos productores de energía. Nosotros, dijo Milei, vamos a proveer de energía a Europa. Cuando la Argentina no está ni cerca de producir lo que Europa necesita. Y dijo, no nos va a afectar. Bueno, nos afectó. ¿Saben qué? Aumentó la nafta. Y aumentó fuerte. Ya venía aumentando. ¿Sí? Hay un trabajo en el Instituto Argentina Grande que te muestra cuánto aumentó la nafta. Desde que asumió el gobierno de Milei, 514%, duplicando la inflación. Y desde diciembre, 18%, duplicando la inflación. Y en las últimas semanas volvió a aumentar la nafta. Y en estas horas, vieron que una de las cosas que le criticaron a Kicillof mucho en redes fue decir, bueno, nosotros tomamos una decisión no solo de estatizar YPF en términos estratégicos, sino con eso tener algún tipo de control sobre el precio de la energía en la Argentina. Y decían, mirá qué barbaridad, ¿cómo va a decir que estatizaron YPF para tener el control del precio de la energía en la Argentina? Bueno, ayer el presidente de YPF, Horacio Marín, dijo que tendrían que aumentar más la nafta y que deciden no aumentarla, por ende, eso es una decisión también sobre el precio de la energía en la Argentina. Ponelo a Horacio Marín, el presidente de YPF. No hay una... YPF no está ganando ahora con precios altísimos. O sea, podrías haberlo subido mucho más. Pero muchísimo más. Los números que nos dan es que nosotros
nos daba como un tercio de lo que tendríamos que haber subido. Vos subiste, YPF subió un tercio de lo que realmente podría haber subido. Podría haber subido. Wow. O lo que pasa es que sí, está alto, pero lo que ¿Pero está cuánto alto para el subió? precio. Desde que arrancó la guerra, ¿tenés más o menos el número de cuánto subió? Yo nunca lo quiero decir, porque te digo ¿Por qué? un tercio. ¿De acuerdo? Un Un tercio. tercio de lo que debiste haber subido. No, mentimos un tercio, pero estamos en más de 10, menos de 15, en ese número. Desde que arrancó la guerra. YPF. YPF, sí, sí. Y después vamos viendo. Y ahora paramos. ¿Qué dijo? No, fue rarísimo. Sí, desde que arrancó la guerra aumentó entre el 10 y el 15% la nafta. Él dijo que le tendría que haber aumentado un tercio, o sea que el litro que valía 1.800 cuando arrancó la guerra tendría que valer 2.400, 600 pesos más. A mí me dio la sensación que dijo que le aumentó un tercio. No, Que no aumentó un cerca- tercio. Y si está, le aumentó 25% el precio del combustible desde que empezó ¿De la que guerra. empezó la guerra? Bueno, lo concreto es que Marín dijo, yo tendría que aumentarla más y no lo hice, que es lo mismo que dijo Kicillof. Cuando vos tenés una petrolera de bandera, puedes administrar el precio pensando en el país. Ahora, si lo dice Kicillof está mal y si lo dice Marín está bien. Es raro. Bueno, ayer estuvo reunido el presidente Milei, estuvo con el embajador Peter Lamelas, ¿sí? Que estuvo ahí en la Casa Rosada, hubo un senador de Estados Unidos, estuvo Demian Reidel, cosa que nos llamó la atención, yo lo hacía fuera del gobierno, Demian Reidel, que recuerden era el que estaba escribiendo con Milei las nuevas bases de la economía para ganarse el Nobel, que estaba en Nucleolítica Argentina, que había volado de ahí por un contrato de la limpieza medio truchín. Y ahora aparece ahí de nuevo en la Casa Rosada como asesor presidencial junto con el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Extraño. Milei ayer no aprovechó la ocasión para decir nada de lo que pasó en Israel, a diferencia de prácticamente todo el arco político del planeta. Y cuando digo del planeta, digo los tipos con los que Milei se junta, Ted Cruz, Víctor Orbán, todos criticando al gobierno de Israel por haber impedido la celebración del Domingo de Ramos este domingo. Y tampoco dijo nada de lo que se sancionó ayer en el Parlamento israelí, que vale la pena que lo mencionemos porque puso la pena de muerte para palestinos que estén condenados por lo que ellos consideran terrorismo. Esto lo pueden ver en los diarios israelíes y pueden ver además las imágenes de, en este caso, el ministro de Seguridad israelí, que se llama Ben Gvir, celebrando. Ahí se están tomando algo, no sé qué es eso. ¿Qué es eso que toman? Parece algo, un espumante. Y lo que tiene un pin en la solapa del saco, que es una horca. Una horca. O sea, yo de verdad, esto no es estar de un lado del otro, no estamos del lado de Irán, el gobierno iraní también comete todo tipo de atrocidades y de violaciones a los derechos humanos, no se trata de eso. Ahora, esta guerra supuestamente se hace en defensa de Occidente, de los valores, de la moral, de la ética. Yo qué sé, andar con una horca en la solapa, que es un elemento de una muerte violenta con tortura, yo no veo que sea muy occidental y humano y ético y moral y superior frente a un régimen iraní que también mata a los que piensan distinto. ¿Cuál es la superioridad moral de un pincito de una horca? No, que así es como se aplica la sentencia. Sí, Ahorcamiento. los mata. Claro, es verdad, tenía que aclarar eso. Se los mata ahorcándolos. ¿Sí? A diferencia de otros lugares, como en Estados Unidos, que es una inyección letal. Se los mata ahorcándolos, que es muy tremendo. O sea, no solo yo estoy en contra de la pena de muerte, pero encima de la pena de muerte con un elemento de tortura, es como un paso tremendo. Bueno, esta es la superioridad moral, supuestamente. En fin. Vamos a... también otra noticia que quiero darles internacional, que no la mencionamos, que tiene que ver con Cuba, que supuestamente, según Trump, es su siguiente objetivo. Según Milei, está muy contento de que sea su siguiente objetivo. Y en este momento había una crisis energética muy fuerte en Cuba por falta de petróleo.
Bueno, finalmente ayer llegaron, en el fin de semana llegó un cargamento grande desde Rusia, ¿sí? A Cuba, 100.000 toneladas de combustible para ser descargado ahí en Cuba. Espero no tengamos otra crisis de los misiles y esas cosas que vivimos en otros momentos de la historia, pero una noticia me parece importante para que por lo menos dar. Vuelvo al caso YPF. Sí, ahí está la embajada de Rusia contando esta situación. Vuelvo al caso YPF porque de verdad que es muy impactante que desde el 2012, estamos en el 2026, casi 15 años de gente que te dice que esto estaba mal, que por eso se perdieron las inversiones, de que no hay país que ande, de que fue ilegal, de que nos iba a costar un montón, y de repente, plop, como Condorito, tienen que decir, no, mira, estuvo bien. Tenemos la línea de tiempo de todo este proceso, que en el 2012 arranca con la decisión del Congreso argentino de reestatizar el 51%. Es un dato no menor lo del 51%, se podría haber estatizado el 52, el 53, el 78 o el 100. Es el mínimo necesario para tomar control de la empresa. Exacto. Lo que se tomó es eso y dejar el otro 49 en manos de privados. ¿Tenés la línea de tiempo? A ver. 207 diputados votaron a favor de este proyecto que recupera para el Estado Nacional el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de la petrolera española Repsol. Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto. Si no, ¿dónde está la seguridad jurídica? Señores, fue una empresa, se reunieron y dijeron, ¿cómo podemos hacer para que nadie nunca intervenga en el control de la compañía? ¿Será que es sagrado el control de esa compañía? ¿Será que se dieron cuenta de que tenían la gallina y los huevos de oro y que dijeron, la vamos a hacer parir, pero que nadie pueda husmear acá en la compañía? Hoy le quiero comunicar junto a mis diputados que nosotros no vamos a acompañar esta medida. Cuando el centro del debate debería estar en analizar por qué fue un fracaso la política energética, porque hoy la Argentina no depende de sí misma. El proyecto Vaca Muerta es exitoso porque trabajamos juntos. Yo personalmente me ocupé hace 2 años de convocar al gobernador de la provincia de Neuquén, empresas, sindicatos, trabajadores. Sobre todo porque ahora lo veo al presidente en Vaca Muerta todo el tiempo. Pero si hubiera sido por ustedes, señora presidenta, Vaca Muerta seguiría siendo de Repsol. ¿Usted, señora, era diputada? ¿Señora presidenta, era diputada usted? ¿Cómo votó? ¿Cómo votó la nacionalización de YPF, de Vaca Muerta? ¿Cómo la votó? Ah, la votó negativamente. Mire qué interesante. ¿Qué hace con YPF? YPF primero la tenés que racionalizar y después se vende. ¿Se vende YPF? Sí, ¿Con claro. Vaca Muerta? Sí. ¿Vendés Vaca Muerta? Sí, ¿cuál es el problema? No sé, te pregunto, ¿qué sé yo? ¿Podés vender Vaca Muerta? Sí. Es un recurso de la provincia también. Bueno, digamos, le buscás la forma de privatizarlo. Nosotros lo que vamos a hacer, que es una idea, esta es una de las ideas que estamos trabajando, es crear la tasa Kichilov. Bueno, esto es parte de la historia. Qué joven que estaba Kisilov, nos sorprende. Babyface. Babyface, sí. Igual medio que sigue teniendo igual, ¿no? cara de joven. Bueno, vamos a repasar un poco esto, porque es muy impactante que no solo Milei trabaja hoy para los fondos buitre. Macri, que lo escucharon recién, Patricia Bullrich, que ya en ese momento también votó en contra. Todo el sistema de medios, todo el sistema empresarial diciendo esto se hizo mal. Y el argumento de los fondos buitre durante todo este tiempo fue decir esto se hizo mal. Por eso quiero volver a mostrarles, y además encontré más cosas, de cómo el león trabaja para los buitres. De cómo Milei trabaja para Burford. Porque cada vez que el presidente argentino o que algún funcionario argentino dice expropiación ilegal, esto se hizo mal, es culpa de la Argentina, no hay que ser un genio del derecho. O sea, imagínense un juicio. Viene una parte y dice, la otra tiene la culpa. Y la otra dice, yo tengo la culpa.
Ya está. Bueno, eso es lo que hacen cada vez que dicen la expropiación fue ilegal. Menos mal que los abogados argentinos insistieron en que la cuestión fue legal y fue legal y fue legal. Y finalmente la Cámara de Apelaciones de Nueva York dijo fue legal. Pero siguen trabajando para los buitres porque nos pueden seguir haciendo juicios en el CIADI que ahora les voy a contar. Pero vamos a repasarlo a Milei de cómo el León trabaja para los buitres hace mucho. Marzo del 2023, Milei diputado, candidato a presidente. Hace casi 10 años, la totalidad de la clase política internacional votó a favor de la expropiación de YPF, incluido 34 votos positivos de la OCR. Esa expropiación ilegal. Esa expropiación ilegal. Dice Milei, marzo del 2023. Septiembre del 2023. Ya Milei tenía la primera vuelta adentro. Y hay un dato que en estas horas están tratando de desmentirlo, que es que Milei manda a Darío Epstein y a Juan Napoli, que eran dos personas de su confianza y de su círculo pequeño, a una cena en Estados Unidos a la casa de Gerardo Jerry Mato. Jerry es el apodo. Que es un tipo que fue el capo global del HSBC, acá estamos mostrando la foto de Gerardo Mato, y que después de trabajar en el HSBC se puso como lobista particular y empezó a trabajar contratado por el fondo buitre Burford para negociar con la Argentina. Y Milei mandó a dos de sus personas de confianza a reunirse con él en la previa a ganar las elecciones, después de decir que la expropiación era ilegal. Eso es septiembre del 23. El mismo septiembre, el 9 de septiembre, mientras Milei mandaba a sus enviados a hablar con el representante del fondo buitre, Milei tuiteaba: los experimentos de los colectivistas de la Cámpora nos han costado décadas de atrasos a los argentinos. La confiscación ilegal de YPF. La confiscación ilegal de YPF. O sea, Milei le daba la razón al fondo buitre con el cual estaba negociando por atrás. Septiembre del 2023. Octubre del 2023, Milei tiene una entrevista con Chiche Helblum. Y le pregunta Chiche Helblum qué hacer con YPF. Escuchen. ¿Y con YPF? YPF primero la tenés que racionalizar y después se vende. ¿Se vende YPF? Sí, ¿Con claro. vaca muerta? Sí. ¿Vendés vaca muerta? Sí, ¿cuál es el problema? No sé, te pregunto, ¿qué sé yo? ¿Podés vender vaca muerta? Sí. Pero es un recurso de la provincia también. Bueno, digamos, le buscar la forma de privatizarlo. ¿Cuál es el problema? Chau, sacarse de encima YPF. Le decía a Milei. Y en la misma entrevista le dijo a Chiche Helblum, tenemos que pagar. Octubre del 23. Diciembre del 23. Ya Milei presidente. Y se produce esta reunión que recién se la preguntamos a Rodolfo Barra, que era el jefe de los abogados de la Argentina, que recibe a Rodrigo Olivares Caminal, del fondo buitre Burford, a Jonathan Todd Molot, del fondo buitre Burford, y a Armando Betancourt, del grupo Petersen de España. Y los recibe el jefe de los abogados del Estado. Recién le preguntamos sobre esta reunión y él dijo, bueno, yo lo recibí simplemente porque como abogado recibo a colegas. No son tus colegas. Vos sos el jefe de abogados del Estado y ellos son los representantes de un fondo buitre que está litigando contra el Estado. Esta reunión la dio a conocer el colega Leandro Renú, que además averiguó y dijo que en esa reunión, medio que la Argentina entregó. Dijo, nosotros no nos vamos a defender de esto, denle para adelante. Quiero hacer una salvedad y que es que los abogados de la Argentina nunca hicieron eso. Los abogados de la Procuración del Tesoro y los abogados del estudio en Estados Unidos nunca jamás dijeron que la Argentina tenía que pagar. Nunca. Ahora, esta reunión existió y no tiene mucha explicación. Porque Barra me decía, bueno, vos tenés que recibir a los colegas. No, mirá, nunca pasó. Ningún gobierno recibió así a los tipos de Burford. Lo recibió este gobierno. Este gobierno. Diciembre del 2023, a los 4 días de esta reunión, porque esta reunión fue el 19 de diciembre, a los 4 días de la reunión del fondo buitre Burford con el jefe de los abogados de la Argentina, Milei Milei recibe a Majul y le dice, nosotros tenemos no solo voluntad de pagar, sino que le explica cómo.
lo va a pagar. Mirá. Hablando Kicillof, a partir del 10 de enero vamos a tener que empezar a pagar, por una decisión judicial, los 16.000 millones de dólares por el juicio contra YPF. ¿Qué decisión va a tomar o tomó el gobierno, el Poder Ejecutivo, sobre esto? Bueno, nosotros, acá hay un problema porque la plata no la tenemos. No tenemos 16.000 millones de dólares para pagar, esa es la realidad. Pero sí tenemos el willing to pay, ¿no? La voluntad de pagar. Nosotros lo que vamos a hacer, que es una idea, esta es una de las ideas que estamos trabajando, es crear la tasa Kicillof, es decir, pagarle a este fondo con un perpetuo, con un bono perpetuo, con algo que se llama la tasa Kicillof. Y que los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kicillof. Y que todos los argentinos recordemos todos los días esa barbaridad que hizo Kicillof y que hace que todos los días tengamos que estar poniendo una determinada cantidad de dólares para pagar el error de un chico. Muy bien, entonces, era un error, tenemos voluntad de pagar y tenemos ya la forma de pagarlo. Yo porque ayer salieron varios a decir, no, Milei nunca quiso. Chicos, lo dijo Milei. Tengo voluntad de pagar, ya tengo la forma de pagar. Y lo dijo, yo no sé si estaban ese día acá, pero 4 días antes los abogados de Burford estaban con el jefe de los abogados del Estado. Y justo 4 días después va Milei y se hace preguntar, porque Majul no tiene muchas luces, se hace preguntar por esto y dice, ¿tengo voluntad de pagar? Y además, Milei será todo lo que quieran, pero entiende el concepto de continuidad jurídica del Estado. Kicillof era ministro de Economía de la Argentina. La Argentina es el mismo. Entonces, si vos decís que la Argentina se equivocó y cometió un error, no importa que lo cometió otro gobierno. Porque el país es el mismo, el sujeto en el juicio es el mismo. Hay continuidad jurídica y Milei entiende perfectamente eso. Solo que trabaja para los buitres. Cuando dice, cada vez que dice eso, trabaja para los buitres. De hecho, les vuelvo a mostrar esto porque para mí es muy clave. Esta filmina que les voy a mostrar ahora, se la muestra Burford a sus accionistas en el Investor Day, perdón, del año pasado. Investor Day, a sus inversores. Y arriba les dice, tengo 2 claves por las cuales voy a ganar el juicio. Una es lo que le dice Milei a Chiche Helblum. Tenemos que pagar. Y la otra es que lo que le dice Milei a Majul. Tenemos que pagar. ¿Se dan cuenta que los buitres le decían a sus inversores, nuestro argumento nos lo da el presidente de la Argentina? Es tan evidente. Es tan evidente. Y es tan evidente que esto puso en riesgo el juicio. Yo pregunté ayer a los abogados que participaron de esto. ¿Esto estaba? Sí. Y yo lo vi. Está en el expediente. Entonces, esto puso en riesgo el país. Y yo, insisto, no creo que Milei no entienda de esto, creo que hay algo detrás. Como le gusta decir al presidente, nadie trabaja gratis. Y Milei trabaja para los buitres. Después hay otra, porque esto sigue. Octubre del 2024, viene Jerry Mato, el representante del Fondo Buitre de la Argentina, y se reúne con Guillermo Francos en la Casa Rosada. Ayer salieron a decir, bueno, no se reunió con nadie, nosotros lo recibimos, el Caputo dijo, no, yo no lo recibí. Mirá, los accesos al Ministerio de Economía el gobierno los esconde. Nosotros los pedimos y no nos lo quisieron dar con la excusa de que entra demasiada gente por día. En la Casa Rosada, por lo menos en octubre del 24, estuvo Jerry Mato y lo recibió Guillermo Francos, que era el jefe de gabinete. Así que hubo una reunión. Y el otro dato también, para insistir con este trabajo de Milei para los buitres, es que Milei puso después como jefe de los abogados del Estado, después de Barra, que es el que les mostré recién con el que hablamos, lo puso a Santiago Castro Videla, cuyo socio era testigo de parte de los buitres. Alberto Bianchi, Carlos Bianchi era el de Boca, no tiene nada que ver, pobre. Alberto Bianchi, el que está ahí. Entonces, ¿por qué pones de jefe de los abogados del Estado al socio del testigo de los buitres? ¿Cuál es la explicación? Si trabajaban para los buitres. No, bueno, pues se excusó de intervenir. Sí, dale. Sí, se reexcusó. Digo, hay un montón de elementos
que muestran esta situación. Y de hecho lo marcó, y que además ponen en peligro, porque siguen diciendo todos los días, esta expropiación fue ilegal. Y esto nos puede seguir trayendo problemas. Lo remarcó Axel Kicillof en la conferencia de prensa que dio ayer. Mirá. Si me permiten, voy a empezar explicando, creo yo, que el centro, el núcleo, el fondo de la cuestión, que es la recuperación, la nacionalización de YPF y sus resultados más allá de la causa llevada adelante por el Fondo Buitre, Burford y otros en Nueva York. Quiero ir a esto porque es el núcleo de la cuestión. ¿Por qué y para qué se recuperó YPF? ¿Cuáles fueron los resultados de la recuperación de YPF? ¿Y cuál es la evolución reciente de esa situación? ¿Y cuáles son los peligros que nos esperan en adelante y las potencialidades que tenemos, más allá de la causa judicial? Bueno, los peligros son otro juicio en el CIADI. Ayer también estuvo acá en Batalla Cultural, no sé si el TEP que tenemos es de acá o estuvo también en Radio con Vos. Habló Mariana Loza. Mariana Loza era la directora del área de Asuntos Internacionales. Mariana Loza fue despedida, ayer que apareció Macri también a decir que fueron ellos, apareció el ex procurador Bernardo Sarabia Frías diciendo la estrategia toda mía. Mira, a ella la echaron durante el gobierno de Macri. Como desarmaron toda el área de juicios internacionales durante el gobierno de Macri. Y después el gobierno de Alberto Fernández, con Carlos Zanini como procurador del Tesoro, rearmó ese área con gente de muchísimo prestigio como Mariana Loza, que era la directora de ese área y fue la cabeza de un equipo fantástico que es el que logró esto. Bueno, ayer le preguntaron si afectan el juicio estas cosas que dijo Milei todo este tiempo. Ahora, lo que está diciendo Milei, por ejemplo, ahora, ¿afecta o no a la Argentina en un eventual? Porque yo imagino que el Bradford va a ir al CIADI, va a intentar reabrir este caso. No sé, no me lo imagino que no siga litigando. ¿Afecta o no afecta a la Argentina? Creería que... Y sería bueno que cuando hay un litigio, sobre todo de este tipo, ese tipo de apreciaciones pudieran bajar, digamos, un nivel. Yo en algunas de las entrevistas escuchaba a Sebastián Soler y creo que decía algo que es muy cierto. Es decir, para mí la decisión del viernes realmente fue muy, muy contundente. Creo yo que frente a eso, comentarios como esos, a los que hacen referencia ustedes del actual presidente, no deberían, digamos, de estar al mismo nivel que lo que fue la sentencia, digamos que es el análisis jurídico sobre qué es cómo sucedió la expropiación y qué es lo que pasa con el reclamo de Petersen y de Eaton, pero realmente hay que tener mucho cuidado, o sea, y esto es en este caso puntual y la verdad que en muchos otros casos, cuando digamos las circunstancias involucran algún litigio con que nos expone internacionalmente o en el extranjero, realmente esa es una de las cosas que realmente tienen que las autoridades empezar a tener mucho cuidado. Es muy fuerte lo que dice. Ella es una persona muy técnica, entonces cuando le preguntan sobre una cuestión así, bueno, tiene cuidado, pero para que un técnico diga esto, dice, che, no hablen más. No hablen más porque nos complican la vida. Le complicaron la vida al equipo de abogados del Estado cada una de estas declaraciones de Milei. Y como son reiteradas y sistemáticas, yo me animo a decir que no son al azar. Porque Milei tenía una negociación paralela con este fondo buitre Burford. E insistió todos estos días con esto. Miren, escuchen volver a decir ahora a Milei que no importa lo que diga la pericia legal. Mirá. Independientemente de la pericia legal de nuestro equipo, hay una verdad irrefutable. Expropiar está mal, porque robar está mal. Y quebrar este principio nos costó aproximadamente 12 años de falta de inversiones. O sea que para Milei la expropiación fue un robo. ¿No te das cuenta que van a ir los tipos a decir, che, el presidente de la Argentina dice que nos robó? Y Milei dice, no fui yo, fue Cristina. No, el presidente es lo mismo. El presidente de la Argentina es el presidente de la Argentina siempre. Sea Cristina, Macri, Alberto, Milei, quien sea el próximo. Hay continuidad jurídica del Estado. Y el presidente de la Argentina dijo en cadena nacional que la expropiación fue un robo. El expresidente de Argentina, Mauricio Macri, festejó un fallo que dijo que la expropiación fue legal y dijo la expropiación ilegal.
Y de vuelta, Macri también es una persona muy inteligente. Entonces, cada vez que dicen expropiación ilegal, están trabajando para los fondos buitre. Habló también el canciller, Pablo Quirno, y también empezó a trabajar para los fondos buitre. Mirá. Recordemos en algún momento de la expropiación, era 2012, ya habían puesto cepo. No había manera de que ingresen inversiones. Para desarrollar Vaca Muerta, para desarrollar nuestra economía, hacen falta inversiones. Nosotros estamos haciendo totalmente lo opuesto. No hay ningún punto de contacto entre lo que hizo el gobierno de Cristina Kirchner y lo que hacemos nosotros. Absolutamente ni un solo. O sea, no hay punto de comparación. Porque lo que nosotros estamos peleando es justamente defender el derecho a la propiedad privada. Y esto fue violentado a partir de esa expropiación. No tenemos absolutamente nada que ver con esto. Nosotros trabajamos profesionalmente en un equipo de gobierno para lograr los resultados que ellos no lograron. Es así de fácil. Porque recordemos también que el fallo en contra de la Argentina cayó en septiembre del 23, al fin del gobierno de Massa, Alberto Fernández, Cristina Fernández y Carlos Zanini. Entonces, no hay punto de comparación. El canciller, la expropiación fue violenta. El canciller de la Argentina, A nosotros podrá no gustarnos, pero ese señor representa a la Argentina. O sea, el presidente dice expropiación fue robo, el canciller dice la expropiación fue violenta. Ayer el presidente de YPF, Horacio Marín, también fue un robo, mirá. ¿Qué dice Kicillof? Opino como el ministro Caputo. ¿Ve otra película? La expropiación es una violación a la propiedad privada. Voy a poner un ejemplo para la gente muy simple. Si hace de cuenta que nosotros vamos, no sé, a un country y se va a hacer un nuevo country y hay 2 casas, viene el Estado y nos expropia. ¿Se van a hacer más casas? Eso es lo que le dice Toto Caputo. No se van a hacer casas, solo con subsidio. Bueno, muy bueno el ejemplo del country. Ayer apareció también Sebastián Amerio, que era el viceministro de Justicia, y ahora le crearon un carguito de subprocurador del Tesoro que no existía para que siga cobrando un sueldo. Y también dijo, bueno, no solo esto estuvo mal, sino que encima nos vamos a comer otro juicio, mirá. Sin perjuicio de que no hay una sentencia firme y definitiva, porque Burford ya ha manifestado que va a realizar alguna acción de apelación, ya sea a la Supreme Court o a través de algún organismo de arbitraje, en este caso el CIADI, pero ya sus posibilidades son muy bajas. Las consecuencias eran enormes y lo ha manifestado el presidente Milei por cadena nacional. El monto de 18.000 millones para la Argentina, en las circunstancias en las que el país está hace décadas, era realmente algo nefasto, realmente, muy, muy grave. Creo que todos los ciudadanos argentinos tenemos que festejar que no tenemos una deuda en el bolsillo tan grande. Bueno, y se viene el juicio en el CIADI, dice el subprocurador del Tesoro. Y voy a cerrar con otra funcionaria que Milei la presentó como la maga, la hacedora de este triunfo, la gran líder del equipo jurídico que logró esto, que se llama María Ibarzábal Murphy, que estaba parada al lado de Milei en la cadena nacional. Nosotros hemos escrito sobre ella al inicio del gobierno de Milei porque era una de las abogadas que representaba a los estudios privados que entraban a la Casa Rosada para escribir el decreto 70-2023 y otras cosas que hacía el gobierno sin ser funcionarios, lo cual es ilegal. María Ibarzábal Murphy viene del estudio Casañe, uno de los estudios de las grandes empresas de la Argentina, y ahora es la secretaria legal y técnica, o sea, la que cuida la firma del presidente. Y ayer, cuando le preguntaron sobre esto, escuchen lo que dijo. Este logro es consecuencia de algo multicausal, pero definitivamente tuvo una incidencia muy gravitante. O sea, creo que es una de las cosas determinantes del devenir del expediente. El posicionamiento, como decía antes, del presidente y su clara estrategia de política exterior fue algo que tuvo impacto claramente en el expediente, sobre todo por todas las gestiones que se hicieron y por cómo se logró poner este caso en agenda de Estados Unidos y de lograr que el DOJ, digamos, que se presenten en el expediente apoyando la posición argentina.
Bueno, eso es falso. El caso estaba en agenda de Estados Unidos porque involucraba mucha plata. Siempre estuvo en agenda. No tenía que ver con la relación de Milei con Trump. Ahora, suponiendo que el caso avanzara por la relación de Milei con Trump, es lo único que no tenés que decir cuando tenés un fallo a favor. Cuando tenés un fallo a favor, lo que tenés que decir es, gané porque la ley está de mi lado. El fallo fue ajustado a derecho. Si vos salís a decir, gané el fallo, gané el juicio porque soy amigo del presidente, estás diciendo que el fallo estuvo amañado. Y si el fallo estuvo amañado, le estás dando argumentos a la otra parte para que lo dé vuelta. El león trabaja para los buitres. Quiero agregar algo sobre esto que se sabe poco. María Berzábal Murphy, según Milei, fue la gran hacedora de todo esto. Repito, los grandes hacedores de todo esto son los abogados del Estado. Bueno, este gobierno a los abogados del Estado les bajó el sueldo. A final del año pasado, a los abogados que acaban de salvar al país, les bajó el sueldo entre 1/3 y un 50%. Y los abogados siguieron ahí hasta, sobre todo, la audiencia que hubo a finales del año pasado, donde la Cámara de Apelaciones empezó a preguntar por qué estamos tratando de esto si esto es todo derecho argentino, que fue finalmente el argumento que usaron para revertir el fallo y fallar a favor de la Argentina. Entonces, los verdaderos patriotas en esta historia son los abogados de la Procuración del Tesoro, que laburaron por 2 mangos, que les bajaron el sueldo y que aún así fueron y salvaron al país. Pues lo salvaron, ¿eh? Posta que este fallo, si salía en contra entero, nada, chau. O sea, nos olvidamos, entregamos llave en mano, provincia de Estados Unidos, no había mucho que hacer. Y Milei les bajó el sueldo. Esto creo que no se dijo en estas horas y me parece un tema bastante relevante. Bueno, ayer apareció Burford, ¿sí? El fondo buitre. Disculpen, pero se me colgó la computadora en medio de la editorial, es un gran momento, pero suele pasar, así que lo estoy leyendo del celular. Ayer apareció Burford a comentar del fallo, esto también está en su página web, si querés ponelo. Dice, bueno, entendemos la decepción del mercado con esta decisión de la Corte respecto al caso YPF, si bien somos optimistas sobre el resultado positivo eventual de un arbitraje internacional, reconocemos que representa un retraso significativo en los ingresos de efectivo esperados. Claro, esto representa el 40% de todo el negocio de Burford. Los hizo pelota. Pero después hacen como una suerte de entrevista falsa con Christopher Bogart, que es el número 1, y se autopreguntan, cuéntanos más de la alternativa de arbitraje. Es buenísimo. Y ahí el tipo explica que están evaluando seriamente ir al CIADI, que es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias, que es donde la Argentina tiene el triste récord de ser el país con más juicios en el CIADI del planeta. Y eso es uno de los temas graves que tenemos ahora por delante, porque si lo perdemos ahí, es muy difícil. Yo ayer pregunté, ¿qué chances hay de que con este fallo en contra tengan un fallo a favor en el CIADI? Me dijeron, mira, son pobres los argumentos que tienen. Primero, ¿por qué van 15 años después al CIADI? Tendrían que haber ido desde el inicio. Segundo, porque en Estados Unidos hace 15 años que dicen que esto es un tema contractual. Y en el CIADI lo que hay es discusiones entre un inversor extranjero y un Estado soberano. O sea, tendríamos que pasar de discutir una cuestión contractual a una cuestión de soberanía. Con lo cual, se les complicaría. Y tercero, porque no hay ningún inversor extranjero. Acá lo que hay es un fondo buitre que compró un juicio de una familia argentina, que es la familia Skenazy. Por ende, no hay ningún inversor extranjero que se le haya violado una inversión en la Argentina, que es lo que se resuelve en los juicios en el CIADI. Veremos cómo resulta esto, pero la cuestión es que cada declaración de Milei en ese sentido está trabajando para los fondos buitre. Bueno, ¿cómo la ven, compañeros? Tengo que hacer suscripciones, amigo. Suscríbanse al Destape. Por favor. Debe ser así, ¿no? El dedito. Sí, Ahí va. No, ahí, te pasaste. Ahí. ¿Sabés que ayer me impresionó? ¿Querés poner lo de los periodistas ayer? Porque me impresionó eso. Ayer salió el gobierno a tratar de instalar que todo esto que nosotros estamos contando es mentira. Es maravilloso.
Y aparecieron, fue loco la secuencia, porque aparece primero un periodista que se llama Burgueño, Carlos Burgueño, y dice, yo doy fe de que no hubo ninguna reunión del gobierno con los lobistas de Burford. Raro, porque por lo menos una hubo. Dice, hay algo que desmitificar y lo sé personalmente. En ningún momento el gobierno de Milei, incluyendo al presidente, Caputo, Kirchner o similar, tuvieron o mostraron algún interés de negociar con Burford. Mirá, falso. Pero además está el acceso a la Casa Rosada de el representante de Burford. Dice después, de hecho, ese pasivo no figura en el presupuesto 2026. Me decía Fer que sí están las previsiones de deuda en el acuerdo con el FMI. Exacto. O sea no figura en el presupuesto porque no es una deuda que tengas que afrontar este año. Claro. Todavía no estaba firme el fallo, por lo tanto no tenía por qué figurar en el presupuesto. Claro. Pero el FMI y el gobierno argentino aceptó que figure como un pasivo contingente en el acuerdo que se firmó, en el último acuerdo que firmó este gobierno. Pero lo loco de todo esto es que esto lo dice Carlos Burgueño, decir, che, ¿cómo da fe? ¿Qué sé yo? 7 por 24 de lo que hacen los funcionarios es raro, creo que ni los secretarios de los funcionarios lo saben, sino que Caputo se sube a esto y dice, es como dice Burgueño. Y no fueron pocos los intentos, o sea, según Caputo hubo un intento de Burford de negociar y él les dijo que no. A lo cual se sube Maxi Montenegro. Y dice, totalmente cierto lo que dice Burgueño, que dice Caputo que es cierto. En el último año, un lobista muy importante y conocido de Burford buscó interlocutores para cerrar un acuerdo con el argumento de que iba a salirle más barato, entre comillas, a Argentina, y no lo atendieron. Sí lo atendieron. Por lo menos estuvo en la Casa Rosada. Y no sabemos si estuvo en el Ministerio de Economía, porque Caputo esconde los registros. Yo qué sé, ¿se trata de hacer periodismo o comprar versiones de este tipo saliendo a dar fe por un gobierno? Que Milei dijo que tenían una forma para pagar. Milei lo dijo. Entonces, me venía bien esto para mostrar de vuelta el ejemplo de la diferencia entre hacer periodismo y hacer relaciones públicas, que es otro trabajo. No tengo nada contra los relacionistas públicos. El tema es que no digan que trabajan de lo mismo que nosotros. Porque cuando vos sos relacionista público, vos contás lo que alguien quiere que se sepa. Y cuando vos sos periodista, contás lo que alguien no quiere que se sepa. La definición no es mía, es un gran choreo de George Orwell, un gran periodista. Y nos dedicamos a eso en el Destape. Y les pido que nos ayuden, ahora sí, a sostenerlo. Suscríbanse al Destape y permítannos hacer este tipo de periodismo. Que es raro, porque en realidad es periodismo. Todo lo demás es otra cosa. Pero permítanos hacer este tipo de periodismo. Suscríbanse al Destape. Ahí en pantalla está el QR para que se suscriban. Si no, entran a www.destapeweb.com. Ahí está el banner. Se suman. Son 10 lucas, sí, la suscripción mínima. Y ahí nos permiten seguir haciendo esta historia. Nosotros creemos realmente que vale la pena y que en estos años hemos crecido gracias al aporte de ustedes, de los suscriptores. Así que les pido que sigan apoyando el Destape y se suscriban. Si pueden hacerlo ahora, nos hacen un gran favor y son parte de esta historia. Dale. Pluralidad de voces, información, humor y sobre todo la verdad. Necesitamos crecer, pero con tu apoyo. Para ser libres hay que invertir y apostar. Además, tenés la feria para promocionar tu negocio y muchos descuentos y beneficios. Suscríbete al Destape. Entrá en www.eldestapeweb.com y apoyá este proyecto. Súmate. Y habrá consecuencias. Para diseccionar la realidad no hace falta un bisturí. Habrá consecuencias. Hasta las 10 en el Destape.